Los concesionarios oficiales son su garantía. Este es un mensaje de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Andes, más cerca de usted. Citroën Creative Technology. Ustedes saben que en el último programa del año 2015 tuvimos oportunidad de dialogar con el doctor Daniel Artana, que está con nosotros hoy en nuestro primer programa del ciclo 2016. En principio, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Cuando terminamos el año, hiciste un bosquejo de lo que podía llegar a ocurrir, sin pensar siquiera de lo que se encontró el gobierno. Ahora, ese bosquejo que vos habías hecho, ¿cómo lo aplicás ahora frente a lo que tenemos? Bueno, mirá, yo creo que lo que hemos tenido, la realidad es que el gobierno heredó una herencia muy pesada. Que la verdad que calculábamos que iba a ser pesada, pero creo que cada sorpresa que se va apareciendo muestra que es peor. Un Banco Central sin reservas, una inflación alta, un atraso cambiario, un atraso tarifario, un déficit fiscal enorme. Y bueno, sobre eso había que actuar y el gobierno decidió en algunas áreas avanzar más rápido, en otras más despacio. Decidió eliminar la mayoría de los controles cambiarios de golpe y eso transitó relativamente bien. Decidió aplicar un programa fiscal gradual, entendiendo que eso es el factor, como ha dicho el presidente, es el factor principal que explica la alta inflación de la Argentina. Decidió cumplir con algunas promesas de campaña, como se explicaba en el bloque anterior, a partir de reducir retenciones, restricciones cuantitativas a las exportaciones y subir el mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Agregó algún refuerzo a partidas sociales que está por instrumentarse ahora. Y bueno, la consecuencia de eso al principio es que la inflación iba a subir. Digamos, la inflación es alta y es un problemón. Digamos, está el 4 mensual. Ahora, si vos después de una devaluación de 60%, una suba de tarifa eléctrica de 320%, una suba de la nafta, le preguntabas a los economistas qué iba a pasar y digamos así, la inflación iba a subir. Hasta es menor de lo que hubiera sido en otro contexto de la vida política y económica de la Argentina. Eso no quiere decir que no haya que bajarla, que no sea un problema, pero digamos, es parte de reacomodar variables que estaban muy desacomodadas y que no podían seguir así, porque no había plata para seguir financiando la fiesta del kirchnerismo. Te interrumpo 2 segunditos nada más para acotar algo. En aquel momento me dijiste, hay 2 alternativas, política de shock y política gradualista. Me da la impresión de que el gobierno, frente a las alternativas con las cuales se encontró, aplicó una cosa mezclada, política de shock en algunos aspectos y política gradualista. ¿Eso es bueno, es malo? Mira, yo creo que si vos me preguntás a mí, yo hubiera, hasta por una razón política, hubiera preferido que en materia fiscal se fuera más rápido. Eso no quiere decir que había que eliminar el déficit de golpe, que no lo plantea ningún analista en la Argentina. Pero el gobierno ha planteado una reducción de 1 punto del PBI este año, de 1,5 puntos del PBI el año que viene. El año que viene hay elecciones. Entonces eso despierta alguna duda respecto a la credibilidad de ese anuncio. Yo hubiera hecho los 2,5 puntos este año, quitando subsidios en forma más rápida por ahí lo que ha hecho el gobierno. Porque, ojo, porque después está todo un juego. Si yo te pregunto a vos, 300% de aumento en la tarifa eléctrica, como de hecho ocurrió para las familias, excepto las que están protegidas por tarifa social, ¿vos qué dirías? ¿Que es de shock o gradual? Para mí es de shock. Bueno, y sin embargo todavía estamos pagando la mitad del costo. Entonces, fue un shock gradual. Es un juego de palabras en el fondo. Correcto. Porque no te sacaron todo el subsidio. Pero lo que pasa es que la distorsión era tan grotesca que cualquier cosa que hiciera el gobierno iba a parecer de shock. Entonces digo, yo más que discutir shock o gradualismo, la pregunta es, ¿se van resolviendo problemas? Sí, a mi juicio en algunos casos se han cometido errores, ha habido descoordinación entre ministros, por ejemplo, la discusión del aumento del salario de educación, estaban negociando el ministro de Trabajo con los gremios y el sector privado, aumento 25%, y sale el ministro de Educación a arreglar con los maestros, con plata que no es de él, porque son empleados públicos provinciales, 40%, después hubo que retroceder un poco, ahí hubo una descoordinación muy clara respecto de lo que buscaba el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y lo que terminó haciendo el Ministerio de Educación, que terminó costándole a la Nación 10.000 millones de pesos. Entonces, hay descoordinaciones. Pero bueno, también es cierto que la herencia fue muy, muy pesada y va a llevar bastante tiempo digerir esa herencia. Ahora, vos estás mencionando aspectos que tienen que ver con ideas así que a lo mejor hubieses tomado vos. La inflación realmente está en parámetros realmente impensados, está muy alta.
esas políticas, a lo mejor de aplicar ese 2,5% para los subsidios, que no se ha aplicado, pero hubiese generado mucho más todavía, mucho más inflación. Bueno, la diferencia no hubiera, preparada. la diferencia, bueno, lo que pasa es que la gente creo que no estaba preparada porque no era consciente de los desastres que hizo el kirchnerismo, en particular en su último tiempo. Es decir, acá como sociedad me da la sensación de que el habitante promedio no comprende de que mantuvimos una fiesta de gasto que fue sostenible, primero por el boom de las commodities y después cuando esto se acabó, usando las reservas del Banco Central. Hoy no queda nada. El kirchnerismo se tomó hasta el agua de florero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cualquiera, ya está en una situación que te requería buscar una salida gradual y te requería buscar financiamiento. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? Eso no es muy distinto a lo que planteaban los economistas de Sion en la campaña. Ahora, la diferencia por eso tenía más que ver con la liberación cambiaria, no tanto con que tenías que hacer correcciones en materia fiscal. No era sostenible. Vos tenés un déficit fiscal de 30 a 35 mil millones de dólares. ¿De dónde sacás la plata? Tenés que endeudarte. Algo le vas a pedir al Banco Central, algo te vas a endeudar. Para hacer eso tenés que tener un programa. La gente no te va a prestar alegremente porque somos Argentina y porque vino Obama, Hollande o Matteo Renzi. ¿Pero está ese programa? Bueno, el gobierno ha dado algunos lineamientos. Si vos me preguntas a mí, yo he dicho públicamente, sería mejor conocer los detalles de ese programa. Lo que se calcula es que después que termine el tema con los fondos buitre, el gobierno va a explicitar el programa. Después le podremos preguntar a los funcionarios por qué no lo explicitaron antes. Pero en definitiva, si es una cuestión de esperar 2 semanas más hasta que termine esta larga historia con los fondos buitre, bueno, no me parece que sea una cosa tan desesperante. Ahora, a ver, esto me obliga a una pregunta que tiene que ver. Ponerle que arreglemos con los fondos buitres, que el holdout se termine, se paguen los 12.000, que supongamos que no vaya a haber ningún inconveniente de residuales ni nada por el estilo, se genera la posibilidad del crédito abierto hacia la Argentina. Bueno, se genera. Yo creo que el gobierno tiene muchas expectativas de que eso le va a permitir encontrar la cuadratura del círculo, por ponerlo de alguna manera. Yo creo que va a haber financiamiento, lo que no sé si es la magnitud que yo me imagino que tiene la gente del gobierno en la cabeza. Porque vos vas a emitir 12.000 para los holdouts y después tenés que emitir una suma equivalente por ahí para financiar déficit. Entonces, de golpe vas a ir en un año a buscar un paquete de plata, ¿no? Se me ocurre una pregunta. Por eso yo creo que están volviendo a discutirse el tema del blanqueo, ¿no? Pregunto, es una pregunta que se me ocurre en este mismo momento, porque la conversé contigo cuando llegó el problema de Grecia, que le dieron más de 30.000 millones de dólares. Para que se sobrepongan. ¿Qué posibilidades existe como país de recibir un préstamo así a plazo? Como bueno, acá lo vas a ir a colocar al mercado, no es asistencia del Banco Europeo, del Fondo Monetario Internacional. Lo vas a conseguir y a que te va a prestar voluntariamente, veremos a qué tasa de interés. A mí no me gusta que nos endeudemos mucho, pero la alternativa ¿cuál es? Mayor ajuste fiscal o mayor inflación. No hay, o sea, el gasto, si no lo cubrís con impuestos, que son altísimos en Argentina, lo tenés que financiar con algo. Entonces, acá la madre de todos los problemas en materia macroeconómica es que tenemos un gasto más alto de lo que esta sociedad quiere pagar. Curiosamente, vos tenés mucha gente dentro del gobierno y fuera del gobierno que ahora tiene proyectos para arreglar el tema de ganancia de las escalas, que hay que arreglarlo, pero no está la plata. Y no te dicen qué gasto van a bajar. Acá el problema es que como sociedad no entendemos que el gobierno nacional y las provincias gastan más de lo que les entra. Por lo tanto, la plata hay que cubrirla. O sea, eso que es tan elemental en una familia. O sea, vos dirías, si tenés un gasto que está muy por encima de tus recursos, lo financiás un mes dándole la tarjeta de crédito, el segundo mes otra vez, y el tercer mes llega un momento que se te acabó el cupo. Pero ese es el riesgo de la deuda, ¿me entendés? Por eso yo hubiera preferido mayor corrección fiscal y menos deuda. Ahora yo pregunto, frente a este panorama, ¿qué puede esperar la gente? Porque en principio todos apoyan al gobierno, están todos con una esperanza de que efectivamente esto va a enderezar el país. El gobierno dice en el segundo semestre vamos a bajar la inflación. Con respecto yo a te todo voy a hacer esto, una figura que creo que te hice una vez acá en este programa, hace mucho tiempo en otra. Si yo agarro esa copa que está ahí, la tiro al piso, ¿cuánto tiempo demora en romperse? 2 segundos. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer la copa de vuelta? Entonces no le podemos pedir al presidente que hace 100 días que está, que arregle en 100 días o en un año
los desaguisados de 10 años de populismo. No, es correcto. Pero... Entonces, como sociedad tenemos que tener paciencia también, porque acá la herencia, acá lo que estaba todo mal eran las políticas del kirchnerismo que se agotaron. Entonces, si no nos damos cuenta de que la madre del problema está ahí, más allá de que yo pueda tener críticas respecto a lo que ha hecho el gobierno, que he deslizado alguna, tengo a otras también, pero ese no es el punto. Acá, o sea, todos tenemos que criticar para tratar de entender que hay que encarrilar un barco que es muy difícil. Es correcto. Porque el kirchnerismo se dedicó al barco que iba, le hacían un agujerito con el taladro a ver si lo podían hundir y que el costo político del el capitán al borde del barco fuera Macri o Scioli, no importa. Entonces, si no nos damos cuenta de eso como votantes y queremos castigar al capitán que está tratando de evitar que el barco se hunda, ¿viste? Son como es más el fabricante del Titanic el que tiene el problema y no el pobre tipo que va manejando el barco. ¿No? En ese aspecto yo creo que una amplia mayoría del país, incluso amplia mayoría de la oposición, estoy hablando del Senado o de diputados, están contestes en que de algún modo tienen que colaborar con el gobierno. Sí, apoyando lo de los fondos buitre, porque las provincias necesitan la plata también. Claro. Ahora, por el otro lado, están tironeando todos los meses pidiéndole más plata al gobierno nacional que no la tiene. Entonces yo digo, la responsabilidad acá es, necesito plata, entonces con esta ley, yo como las provincias grandes van a poder emitir deuda, la nación va a estar un poquito mejor, calculo que le voy a sacar un poquito de deuda, salió el arreglo por la devolución del 15% en el medio. Yo no veo una actitud tampoco, a ver, ¿generoso qué es mirando el país? Decime cómo va a poner en caja las cuentas del gobierno. No proponer cosas que aumentan el gasto, o que le arreglan el problema a las provincias pasándoselo a la nación. Eso no es arreglar el problema. ¿Cómo se arregla? Bueno, vos tenés que tener... Ahí hay una responsabilidad del gobierno nacional, que no es solamente tapar los agujeros de la consulta. Vos tenés que tener un programa de cómo vas a ordenar las cuentas. Y en ese programa tenés que decir, esto es viable, esto no es viable, lo que no es viable lo vamos a arreglar de tal manera tratando de contener los problemas sociales de la gente que pueda estar afectado por esto. Esa es la forma y tenemos que tener un consenso de ciertas reglas básicas. Ahora, si en un contexto donde no hay plata tenemos propuestas de gente del gobierno, de gente de la oposición, de los sindicalistas para seguir bajando impuestos y no me recortás ningún gasto, ¿de dónde está la madurez política de la dirigencia argentina? Ahora, o sea, yo digo, ojo, porque están todos de acuerdo a la hora de conseguir, ver si conseguimos colocar un poquito de deuda o si me voy a ligar a algo de la deuda que pueda financiar en proyectos de infraestructura del gobierno nacional, que algo me va a tocar a mí en mi provincia. Eso no arregla el problema de déficit que tiene la Argentina. ¿Puede existir la posibilidad de que efectivamente en el segundo semestre se baje la inflación? Yo creo que sí. Yo creo que va a bajar la inflación y creo que también la posibilidad de que la economía reactive. El problema no es, eso puede cerrarle al gobierno políticamente para la elección de octubre del año que viene. Lo que no están dadas, lo que todavía no veo yo es cómo vos me vas a arreglar, como el gobierno me refiero, cómo como sociedad vamos a arreglar los desequilibrios que tiene la sociedad, la política macroeconómica de la Argentina. Hay insinuaciones, pero todavía no lo veo tan claro. Y ahí hay que pagar costos políticos. Entonces, hoy el presidente tiene popularidad, esperemos que cuando haya que tomar decisiones, todavía siga teniendo, porque si no, la apuesta es que con el crecimiento vamos a arreglar todo. Ojalá. Eso normalmente es una apuesta demasiado optimista. La última pregunta en medio minuto es, ¿la visita de Obama crees que abre las puertas del mundo? Nos puso más en la vidriera del mundo. Yo creo que ayuda. No va a resolver los problemas. No es que va a venir la gente a invertir plata porque vino Obama. Lo que sí va a hacer es que te miren los que no te miraban. Que sos un país normal. Si acá lo que nos llama la atención es que estamos volviendo a la normalidad. Lo raro era lo otro, que nos abrazábamos con Venezuela e Irán. Eso era lo raro. No que nos juntemos con Hollande, Renzi y Obama. Gracias por venir, Daniel.